bienvenidos a un nuevo programa de Los Duros de la Refrigeración. Me acompaña el maestro Miyagi Oropesa, también del Dojo Occidental, el maestro Zambrano. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los compresores Scroll en la refrigeración. El compresor Scroll, bueno, ya tiene muchos años en el aire acondicionado, por allá en los años 80 empezaron y ganó popularidad por eficiencia, por precio, por ruido, también que en otros países las regulaciones de sonido son interesantes, ¿no? Comparado con aquí en Venezuela. Pero bueno, el compresor Scroll ha ido yendo a la refrigeración también, no solamente a la media temperatura, a la conservación, sino que ahora también vemos al compresor Scroll en baja temperatura, que viene siendo ese nicho de la refrigeración que todo el mundo protege, ¿no? Baja temperatura. El maestro Miyagi, que tiene ya siglos de experiencia en esta área, bueno, me imagino que vio nacer ese scroll en la refrigeración. Pero a día de hoy, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿el scroll es un invasor en la refrigeración? ¿El scroll viene para quedarse en la refrigeración? ¿Cómo vemos ese tema allí? Bueno, nuevamente sabemos que todos los equipos que existieron y que todavía el reciprocante tiene un nicho, sobre todo en bajo porte. Hay, por ejemplo, en la parte de semiherméticos todavía también hay gente que sigue apostando a reciprocante, no apostando porque ya sabemos ya que para lograr eficiencias importantes en la parte industrial se ha migrado mucho a la parte de tornillos y en la parte de aire acondicionado, todo lo que rota, todo lo que comprime rotando. También tenemos en bajo porte a los compresores rotativos de paleta y el scroll que realmente lo que hace es orbitar. La ventaja es la parte energética. La parte energética es indiscutible y lo que se ha ganado. Por otra parte, adaptar a las personas el uso, que vienen de utilizar un motor reciprocante con un cárter de aceite gigantesco, que soportaba, digamos, un poquitico más, digamos, maltrato, por decirlo de alguna manera. Venimos a un compresor Scroll, donde ya el uso de las buenas prácticas es importante, donde usted tiene, si usted va a instalar, usted no puede permitir que se le ensucie el sistema, porque esas piezas son, digamos, toleran menos abuso, pero como decimos, cambia la tecnología, también tenemos que cambiar el paradigma de cómo hacer las cosas. Hoy día, no, en cualquier caja de herramientas de un buen profesional, conseguimos equipos para medir temperatura, para medir sobrecalentamiento, enfriamiento, tenemos equipo electrónico, porque la única manera de poder adaptarse a nuevas tecnologías es con las nuevas herramientas y cambiar un poco los pensamientos. Sí. Bueno, el tema del scroll es curioso porque la patente del scroll tiene más de 100 años Sí, y no se fabricaba antes por un problema de maquinado, básicamente porque es un perfil complejo de fabricar. Luego, como compresor, pues una máquina que funciona bastante bien. Hemos venido, los que veníamos de 100% ver un compresor reciprocante y empezamos a ver cómo fue tomando terreno el scroll, primero en aire acondicionado y ahora que lo estamos viendo en estas otras ramas, pues hemos tenido que informarnos, conocer sobre el funcionamiento y en las primeras de cambio arriesgarnos para poder saber si esa máquina hacía lo que decían que hacía. Eh, ya pues el día de hoy ya tenemos bastantes años con el mercado de aire acondicionado que prácticamente está tomado y en la parte de refrigeración hemos tenido bastantes buenas experiencias con los compresores Scroll, funcionan bastante bien, una serie de características que favorecen, una de ellas incluso si lo queremos valorar como flujo de refrigerante, el fluido pues no es intermitente, sino un fluido que se va encaminando poco a poco. El refrigerante evita turbulencia, evita una serie de movimientos en el refrigerante que facilitan el proceso de compresión. Por otra parte, pues tenemos un tema del mecanismo como tal. Si comparamos las partes que tienen
digamos, posibilidad de tener deslizamiento o roce, porque podemos confundir deslizamiento con la parte de refrigerante, que tienen roce, o sea, esto, cuando nosotros hacemos esto, las manos se calientan y si seguimos mucho tiempo se nos van a romper. Resulta que en el mecanismo de compresión del scroll no hay deslizamiento, ahí es rodadura, que es esto. Al haber esto, aquí no hay deslizamiento y ahí viene una de las cosas muy importantes que se da ahí arriba en esa cámara de compresión, que es que el desgaste se evita de sobremanera. Luego tenemos otras ventajas que el mecanismo, cuando uno observa el mecanismo que hace orbitar ese dispositivo, pues es un mecanismo relativamente sencillo, pero depende muy bien de la lubricación. Si eso no está bien lubricado, ese mecanismo de Oldham no está bien lubricado, pues es donde empiezan los problemas. Pero es que es un problema que generamos nosotros por malas prácticas o que se genera por malas prácticas. Porque ya bien lo decía aquí el profesor Oropesa, si no somos pulcros a la hora de hacer un servicio, muy fácilmente un conducto de lubricación lo podemos bloquear y se generó el problema. Y ahí es donde está. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Porque realmente ahí es donde están los temores de la gente. O sea, yo escuché que a fulano se le dañó un equipo, que a fulano no le trabajó, y realmente pues estaban cumpliendo con las buenas prácticas. Se determinó por qué fue el problema. O sea, si fue un problema de lubricación, ¿por qué vino un problema de lubricación? O la mala aplicación, porque también sabemos que hay aplicaciones de una temperatura y los ponen en otra. Entonces, desde el punto de vista, repito, de fluido, pues esa es una de las ventajas que se tiene allí. No hay un flujo pulsante, sino un flujo casi continuo, porque dependiendo del diseño del caracol pudiéramos hablar hasta que hay como 6 bolsillos de refrigerante en simultáneo que se están moviendo allí y que entonces genera una pulsación tan rápida que pasa a ser un flujo casi continuo, que es cosa también de los compresores que usted estaba mencionando, Tornillos. que la tendencia va hacia tornillos, que también es un flujo continuo prácticamente, y bueno, las otras aplicaciones que ya es más para aire acondicionado, que serían los centrífugos. Pero esa es la tendencia, a que el flujo sea continuo y no sea oscilante, porque si lo vemos en el caso o sea, si modelamos una partícula de refrigerante en un compresor reciprocante, o sea, él tiene que pasar por aquel flapper, por aquella valvulita, ingresar en un momento, en un instante muy rápido, llenar un cilindro, esa molécula chocando de un lado para el otro, tratando de llenar ese espacio, y en un instante después le dice, ahora sálgase de nuevo, y otra vez a chocar, a tratar, a volver a salir. Eso genera unas ineficiencias muy elevadas que ya en este tipo de compresores no se da. Entonces yo creo que por ahí viene una de las cosas bastante relevantes desde el lado del flujo, con muchas otras que se irán a mencionar más adelante. Sí, bueno, es que en el compresor de pistón, cuando se termina esa carrera del pistón, siempre queda algo de refrigerante que tiene que reexpandirse cuando va de vuelta. Entonces ahí, de cierta forma, es donde está la ineficiencia de flujo o volumétrica. Pero esa es la volumétrica, pero es que nuevamente, o sea, llenar un espacio tan rápido, porque es que la carrera de aspiración lo llenó. En ese momento hay un desorden ahí molecular, porque es que ese juega mucho aquí. Llenarlo es un problema, porque pasa por un orificio muy pequeño. Pero luego cuando va en la carrera ascendente, es desaloje rápido esa zona. Entonces, imagínense la cantidad de choques moleculares que se producen allí. Por eso una de las consecuencias o una de las ventajas del scroll con respecto al reciprocante es menores temperaturas en la descarga, porque tenemos menos choque de moléculas y recordemos que cada choque es aumento de temperatura. Y eso, bueno, ya las consecuencias ya las hemos discutido bastante. Sí. Pero lo que decía José con respecto a la recompresión, eso cuando tú tienes relaciones de compresión muy elevadas, básicamente el compresor se convierte en muy ineficiente porque para tú lograr llenar un cilindro, tú necesitas tener presiones menores a las presiones del sistema. Y para descargar necesitas presiones mayores a la que tiene el sistema. Entonces, como tú tienes una misma cámara donde compartes las dos presiones, porque quien te da la diferencia son las válvulas, entonces en caso de que tenga esas diferencias importantes, como en el caso de baja temperatura, casi que no mueves refrigerante. Así es. En el caso del scroll, lo que yo veo, pero las tecnologías van mutando, ¿verdad? Tenemos compresores
porque los refrigerantes, como lo fue el 22, que en caso de bajas temperaturas tenían temperaturas de descargas muy elevadas, producto de esa relación de compresión. Ya muchos de los refrigerantes nuevos también. El caso del R32 es una cosa, Sí. o sea, una cosa que eso no me explicó mucho la gente, pero está fuerte. O sea, si tú simulas unas condiciones de refrigeración, no, o sea, el R32, por lo que yo puedo ver en las simulaciones, no lo vamos a ver en refrigeración nunca. Una congelación puede tener temperaturas por encima de los 100 grados. El otro caso es que, por ejemplo, refrigerantes como el 448, 449, que pueden ser transitorios en nuestro país porque tienen un menor potencial de calentamiento global comparado con el 404 o el 507. Volvimos otra vez, son los refrigerantes que requieren de inyección de vapor o líquido para enfriar las cabezas en caso de baja temperatura. Y esa tecnología está disponible en Scroll también, o sea, el caso del Economizer, por ejemplo, que es algo que se usaba mucho en refrigeración industrial, porque tú, aparte de eso que enfriar, lograbas también generar vapor frío para ayudar a ese proceso de enfriamiento en el Scroll. Ya esa tecnología existe, o sea, el Scroll se ha ido adaptando a los requerimientos. El peso es una también de las cosas importantes del Scroll. Lo único que hace falta es una persona consciente que lo manipule porque es delicado. O sea, todas las tecnologías son delicadas y hace falta el conocimiento. Ese conocimiento que es lo que nos da la diferencia. Bueno, sí, es que precisamente por eso, por el scroll, claro, una de sus ventajas es que las tolerancias son menores, tanto eléctricas como mecánicas, pero eso también puede ser su desventaja si no lo sabemos manejar. Por ejemplo, el tema de la lubricación, muy importante. El ingeniero decía algo y es que las scroll cuando se enfrentan, su sello es el aceite. Y de hecho, la forma en cómo orbita una espiral con otra hace que cuando se desgaste, de cierta forma la tolerancia se estreche y funcione mejor. O sea, por ahí tenemos un punto positivo. Por eso significa que bajo cualquier, por ejemplo, arranque inundado, que ya no tengo esa superficie de aceite, bueno, el desgaste es lo más sano que nos puede pasar en ese compresor. Y a nivel de la tolerancia eléctrica, yo veo que hay una falla muy común y es que el compresor lo usan o lo llevan a vacío. Y bueno, en realidad ningún compresor debería llevarse a vacío, no porque sea scroll, pero particularmente el scroll, que tiene unas tolerancias más finas de cierta forma, lo que hace es que hay más probabilidad de que se produzca un arco eléctrico. Es decir, hay un tema que se llama el efecto Paschen o la ley de Paschen, si lo queremos llamar así. Claro, vacío me refiero sin refrigerante. Puede haber refrigerante allí que las presiones estemos por debajo de la atmósfera. Pero cuando no tenemos refrigerante, sino que estamos prácticamente en vacío, es más propenso o se necesita menos voltaje, menos diferencia de potencial para que ocurra un arco. Y eso me daña, bueno, desde un terminal hasta el bobinado. Y eso está pasando mucho en los scroll porque realmente no nos estamos capacitando correctamente para el equipo nuevo. Y cuando llega un equipo nuevo, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos, o sea, leer, ver qué sucede si hago esto, porque no me voy a dar cuenta después que fallo. Entonces sí siento que es importante recalcar que a pesar de que la tecnología es muy buena, porque realmente el scroll es una tecnología muy buena, es muy importante la capacitación. O sea, no hacemos nada utilizando una tecnología buena si la manipulamos de mal forma y al final nos trae más cosas malas que beneficios. Ahí volvemos otra vez a lo que comentamos en el episodio anterior sobre el tema de los controles. Nosotros vemos que, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron a llegar los scroll aquí, en aire acondicionado con R22, el compresor scroll tiene, digamos, un dispositivo de protección eléctrica que en algunos modelos era que se generaba como que un bypass y la descarga iba a una parte eléctrica para producir un disparo. Y a veces pasaban 8 o 10 horas y el equipo estaba inactivo porque todavía tenía temperatura.
Y entonces mucha gente inclusive llegó a cambiar compresores Sí, está malo. por desconocer que era una protección que se daba, porque de repente el equipo vino sin presostato, porque tenemos que estar claros que los ensambladores de equipo son ensambladores y a veces vemos cosas que, por ejemplo, mira, un aire acondicionado de cierta capacidad que no tiene un presostato. Entonces, lo que tú dices, se va una fuga y entonces el equipo trabaja en vacío. Aumentamos la relación de compresión, disparamos el térmico o simplemente puede producir cosas como esa. A mí me pasó video. ¿Pero eso qué pasó eso? Dentro de digamos, la caja de conexiones, entonces se volaron 2 pines. Entonces es eso, o sea, porque es que la refrigeración existe en todas partes, pero en los países donde se exigen más a los profesionales del frío, sucede menos. Sí. Mira, hay algo importante allí, y uno a veces lo dice tan alegremente, y es, con la tecnología Scroll tenemos que ser más cuidadosos, pudiera decir uno en una afirmación. Realmente uno debería ser cuidadoso en cualquiera de las aplicaciones. Pasa que, bueno, tenemos un tanquecito de guerra que ya tenía casi 100 años en el mercado, que era el compresor reciprocante, y que todas las fallas se las fueron corrigiendo. Tuvieron 100 años para tener un equipo que no fuese tan propenso a fallas porque consiguieron dónde estaban las fallas. Y el scroll está evolucionando, sinceramente. Entonces, el tema de cuándo voy a manejar o no las buenas prácticas, pues siempre las debo manejar. Las tuve que haber manejado hace 40 años y las debo seguir manejando hoy e incluso mejoradas con las tendencias que hay hoy en día. Eso por un lado. Luego por el otro, pues venimos que comercialmente hay diferentes alternativas, unas, y hablemos de scroll, unas más robustas, unas menos robustas. Y bueno, pues ¿de qué depende eso? Pues depende de un criterio técnico-económico, porque bueno, pues vemos que hay marcas, unas más costosas, unas menos costosas, pues una tiene un embobinado de arranque de mejor calidad que otro, y es donde empezamos a ver algunas diferencias por allí. Luego, en la parte de control, pues bueno, también hemos visto, y más en aire acondicionado, que muchas veces se sacrifica por economía, protecciones, como usted lo estaba mencionando. Claro, eso lo terminó suplantando la electrónica. Por ejemplo, en equipos de aire acondicionado, el sensor que está metido en el evaporador se da cuenta si hay falta de refrigerante hasta determinado momento, hasta que deje de formar hielo, porque si ya definitivamente no tiene refrigerante, no se forma el hielo y no pasa más nada. Pero han sido formas como que se ha sustituido una protección costosa con una protección más sencilla, y que ciertamente si el equipo no tiene un problema tan grave, va a terminar detectando esto. Entonces, nuevamente, pues el tema es tener la claridad del equipo que estamos operando, bajo qué condiciones de control está trabajando, para nosotros entender y saber hasta dónde controla y protege lo que se está trabajando. Sí, así es. Realmente, bueno, es un conjunto de todo. O sea, siempre decimos lo mismo. El técnico puede hacer la instalación. Si evidentemente tenemos todo lo que necesitamos, es el técnico quien define, el técnico instalador, quien define si eso funciona bien o no funciona. Al final es eso, pues. Y el técnico va desde la soldadura hasta el control, la configuración, hasta la instalación de los paneles, si lo hace el mismo técnico y es un cuarto frío. Incluso importante, José, el ajuste en campo. O sea, el ajuste en campo, porque también es muy común que a veces se tiene en la comunidad técnica la percepción de la carga del refrigerante sin criterio. O sea, llego a tal presión, no mido más nada, o me voy guiando como por un amperaje y de ahí en adelante me da miedo pasar porque algo puede ocurrir. Entonces, ese criterio hay que afinarlo bastante bien para dejar los equipos seteados en el punto que deben estar, porque uno de los temas también es baja, y usted lo mencionaba, baja carga de refrigerante en equipos de scroll. Es un tema recurrente, que la gente estaba acostumbrada a colocar un 10% de carga de refrigerante y arrancar, y empezaban a cargar poco a poco. Aquí ya se presentan problemas, y ya usted mencionaba por dónde pueden venir. No, y también que hay parámetros que, bueno, tenemos que configurar empíricamente. Por ejemplo, la cantidad de deshielos, la duración de los deshielos, que son cosas que es muy complicado calcular. No, lo voy a necesitar 4 deshielos, exactamente esta cantidad de minutos. Por lo general son cosas que es observación
modificamos y vemos el resultado a ver qué tal funciona. Básicamente, por eso también es importante el tema de un equipo, bueno, uno lo instala, queda funcionando bien, pero debemos ver cómo se comporta y si hace falta una modificación, actuamos en consecuencia. Eso que tú has dicho es bien fuerte, o sea, en cuanto a que tú llegues y formulas un marco teórico, esto va a funcionar de esta manera porque la cava tiene tanto por tanto y esta es la temperatura que yo quiero y esas cosas, tú más o menos formulas eso, pero después tiene que ser el seguimiento inclusive de cómo se opera. Tiene un equipo que trabaja bajo cero, pero el señor deja la puerta abierta porque es más sencillo. Cuando hace la carga y la descarga, entonces la infiltración de humedad es tan elevada que te tapa el evaporador, no vas a lograr, digamos, te tapa el evaporador, ya no hay carga, no transfieres carga, entonces comienza el problema de que el refrigerante que viene puede estar rico en líquido. O sea que volvemos al mismo tema. La situación es integral. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando los equipos de aire acondicionado de una calidad promedio, por decir un equipo reciprocante, lo que le salva la vida, igual que las consolas pequeñas con los otros modelos que son compresores también rotativos, y lo que puede permitido que esos equipos funcionen sin problema es la electrónica. Usted tengo que decir, un sensor, en el caso que se forme hielo, importante, nos limita a la baja relación de compresión, la alta relación de compresión, es decir, un sensor, digamos, un control de tiempo para evitar los ciclos cortos de trabajo. Un diferencial promedio. Entonces, esa tarjetica es lo que les salva la vida a los equipos. Porque inclusive teniendo, yo recuerdo, y esto, los mini split los montaban los albañiles, no tengo nada en contra de los albañiles, pero no tenían una bomba de vacío, no tenían el conocimiento, los montaban los herreros, y en cualquiera, las amas de casa, tú las vayas echándole, ok, no tienen problema, pero no estamos aplicando buenas prácticas, no lo estamos haciendo bien. He visto, por ejemplo, equipos de aire acondicionado también ya, capacidad de 5 toneladas, que trae su tarjeta, entonces monitorean la temperatura arriba, en el casco, a la descarga, tiene su tiempo. Si es trifásico, como es un motor unidireccional, pues también monitorea el sentido para que no puedas arrancarlo en forma inversa. Entonces, volvemos otra vez. O sea, si hay el conocimiento, yo creo que el scroll es una alternativa preferible al reciprocante por el tema energético. Ruido y funcionamiento. Delicado, sí. Es delicado porque cambia, o sea, normalmente cuando tú quieres ya eficiencias, ya comienza a ver cosas como eso, como más delicado, como que hay que ser más preciso en la operación. Bueno, y hay un tema que mencionaban antes que era la inyección de vapor, que bueno, ya se utilizaba antes en refrigeración industrial, ahorita se está utilizando con el compresor scroll. Y bueno, temprano hablábamos de que, por ejemplo, la válvula de expansión electrónica utiliza un control PID. Entonces, de cierta forma, es un control que más allá de actuar al momento, tiene otras capacidades. Predice, bueno, el comportamiento, intenta actuar en consecuencia. Y la inyección de vapor, precisamente, utiliza una válvula de expansión electrónica. Entonces, yo siento que de cierta forma el scroll, también parte de su éxito, es que ha venido utilizando cosas que obviamente suman eficiencia y en conjunto, bueno, presentan unos números o cuantificables bastante altos. Por ejemplo, un compresor que utiliza inyección de vapor gana capacidad con el subenfriamiento adicional, menos potencia de entrada con el tema de que disminuimos la temperatura de la descarga. Encima el propio compresor scroll es más eficiente que un reciprocante. Cuando uno viene a ver, bueno, el total vale la pena, pues. Yo pienso que eso también es uno de los secretos de que el scroll vaya ganando terreno, porque obviamente hay más tecnología y el scroll las ha ido adoptando. Mire, el tema de eficiencia, tal como lo plantea, es importante porque, o sea, la mejora de eficiencia de los procesos, pues no es más que la suma de la eficiencia de los diferentes subprocesos que se van dando
que sumo por aquí, me sumo por aquí y voy mejorando el global. El tema, por ejemplo, de la inyección de vapor. La inyección de vapor, y voy a colocar un tema controversial, porque la inyección de vapor es algo que nace más a consecuencia de lograr tener una temperatura controlada cuando hay altas relaciones de compresión, porque desde el punto de vista de eficiencia energética, recuerde que yo estoy sacrificando un refrigerante que ya tengo condensado, o sea, yo le hice el trabajo de comprimirlo y condensarlo, y lo estoy sacrificando para ayudar a que el compresor tenga una temperatura adecuada. Entonces, ese poquito de refrigerante al cual ya le gasté energía, lo estoy consumiendo es en mantener el compresor en una operación segura, pues. Entonces, ese también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, por ahí en algunos artículos científicos que he leído, pues básicamente la cosa va quedando neutra, porque ciertamente yo bajo el subcooling, o sea, pues mejoro el subcooling, para decirlo, porque mejoro el subcooling y eso me daría mayor capacidad de refrigeración, pero es menor el flujo másico de refrigerante que tengo en esa zona donde baja el subcooling, porque estoy sacrificando un flujo, repito, para llevarlo allá y que sube en frío más y después lo llevo al compresor. Pero ciertamente, hoy en día existe la facilidad que ya todas esas aplicaciones que veíamos solo en el campo industrial, pues ya los fabricantes dijeron, bueno, voy a llevar esto a una escala de menor tamaño y voy a empezar a aplicar este tipo de, digamos, de estrategias que incluso están de la literatura hace bastante tiempo. Pero nuevamente, o sea, generar un intercambiador de calor para un equipo de 3, 4 toneladas de refrigeración, en su momento como que era mucho trabajo para el beneficio que se iba a obtener. Pero hoy en día queremos ganarnos todos los BTU hora posibles y por eso atacamos por ese lado. Entonces, eso por allí. Nosotros hemos estado muy interesados en el seguimiento de la eficiencia. De hecho, hemos utilizado nuestros controles con algunas grandes empresas del país en la intención de mejorar su desempeño, no solo operativo, sino energético. Y ya tenemos a personas a personal, digamos, gerencial, revisando temperaturas de succión para poder valorar el sobrecalentamiento y ver si las cosas están como deben estar, porque es que ahí hay una pérdida que se da muy fácil, o sea, una pérdida de eficiencia que se da allí, y entonces hemos logrado que la gente pueda ver comportamientos a través del tiempo y poder valorar lo que está ocurriendo, porque nuevamente, insisto, el tema de la eficiencia es un tema dinámico. Yo puedo tener un sistema eficiente en la noche y lo puedo tener ineficiente en la tarde, por diferentes razones. A lo mejor en la noche la cantidad de refrigerante era suficiente y en la tarde se me quedó insuficiente, por la misma dinámica. Entonces, es parte de eso, de saber que tenemos un global que debemos observar y de ver los pequeños incrementos que se dan en cada parte de los subsistemas del circuito de refrigeración. Bueno, muchas veces, inclusive por ejemplo, en el caso del R22, por decir algo que viene a causar trauma en baja temperatura, la inyección de vapor era sumamente necesaria, inclusive en aplicaciones de baja temperatura. No, digamos que la eficiencia es importante, pero a veces si tú no inyectas vapor no es posible que opere en esas condiciones porque tenemos que manejar las temperaturas de descarga. Entonces, sí, usted tiene razón, o sea, a veces quedamos neutros, aunque cuando yo soy en frío me alejo del punto de saturación, ¿verdad? Y eso me va a ayudar. Pero como te dice, esa energía la tenía ya creada. Pero claro, me beneficio de que, bueno, voy a generar vapor. Hace el proceso posible. Hace el proceso posible, exactamente. Entonces, ahí está una gran ganancia. Exacto, es una gran ganancia. Pero sí, por ejemplo, en baja temperatura, sí, en otras tecnologías como el tornillo, sí, se logran diferencias importantes sobre todo con amoníaco, que es el refrigerante donde nacieron estas tecnologías. En los tornillos en baja temperatura, las ganancias son importantes. Porque también tenemos un tema de que usted controla la densidad en la masa de vapores bajando la temperatura y eso nos ayuda a controlar ese flujo. Mejora la eficiencia volumétrica. Mejora la eficiencia volumétrica, esa es la palabra más técnica.
Bueno, volviendo al punto que hablamos de las tecnologías de inyección, hay un tema que es la inyección de líquido. Igualmente la inyección de líquido, pues tomamos líquido que ya pasó por la descarga, pasó por el condensador y ahora lo pasamos por un dispositivo de expansión precisamente para disminuir la temperatura de la descarga. Y eso en teoría no tiene ganancia energética. Es decir, porque la ganancia energética que tendríamos por la disminución de temperatura la perdimos al utilizar un refrigerante que ya estaba transformado. Estadísticamente se ve lo mismo. O sea, realmente, bueno, estadísticamente hay una pequeña ganancia, alrededor de 1%, por temas de que se enfría la espiral, el material. Pero con la inyección de vapor hacemos prácticamente lo mismo. Es decir, también tomamos refrigerante, enfriamos la descarga, ahí prácticamente no tenemos ganancia, pero como subproducto, de cierta forma, tenemos el subenfriamiento. Entonces, realmente en la práctica, la inyección de vapor, al menos en el scroll, siempre tiene ganancia energética, pues. Obviamente, llega un punto donde tiene más ganancia energética, donde tiene menos ganancia energética. Tenemos esos puntos favorables o desfavorables de temperaturas. Pero bueno, sí es interesante saber que esa tecnología realmente nos ayuda a nivel de eficiencia energética. Y si lo comparamos, por ejemplo, con compresores reciprocantes que son eficientes, por ejemplo, un reciprocante de 2 etapas en baja temperatura es un compresor bastante eficiente. Y hay unos ciertos rangos, por ejemplo, hasta relaciones de compresión de 7,5, 8, que puede ser una relación de compresión para un supermercado o conservación. El scroll incluso con inyección de vapor está por encima a nivel energético que un compresor reciprocante de doble etapa, que también, por ejemplo, acá, bueno, es complicado conseguir por el tema de que son costosos, solamente ciertos fabricantes lo trabajan. Siento que es como importante mencionar eso, pues a nivel de que la inyección de vapor realmente viene a suplir o a mejorar un sistema que era la inyección de líquido que nos permitía la refrigeración, pero esta vez, bueno, tenemos ese beneficio ahí, esa moneda energética de ganancia. Mira, la inyección de líquido, yo siempre estuve en refrigeración industrial. Eso es algo, o sea, la inyección, lo que pasa es que al inicio, tecnología de una marca determinada, era inyección de líquido en la succión. Lo que pasa es que cuando tú inyectas el líquido en la succión, como tú enfrías el bobinado con los gases de retorno, el bobinado se queda con parte de esa energía y no era tan eficiente. Después llegaron esas tecnologías que usan otros fabricantes de inyectar líquidos en la succión. Obviamente el líquido, como sabemos, pues no se comprime, pero sí es más eficiente en una masa de líquido para mover una cantidad de temperatura. Ahí, pero gracias a la electrónica se logró hacer eso. Pero nuevamente una relación de compresión mala es de 10 hacia arriba. En aire acondicionado la relación de compresión es casi nada, en alta temperatura no es nada. Por eso que cuando tú justificas un economizer cuando estás en baja temperatura, ya tú, o sea, normalmente en expansión directa o sea, llega a menos 40 con eficiencias, digamos, aprobadas, es muy complejo. Y entonces ahí es donde se justificaría una doble etapa. Trabajo en vacío, y igual una doble etapa. Primera etapa, enfriamiento, inyección de líquido o inyección de vapor, o sea, siempre van a estar relacionadas. Entonces, normalmente una doble etapa va acompañada también de un economizer, que es inyección de vapor, o sea, caemos en lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener digamos, eso sería ayúdame. La descarga Politrópica, politrópica. una isentrópica muy, digamos, donde provoca temperaturas muy elevadas, lo que hace es hacerlo en 2 partes, Sí. y entonces con ese enfriamiento que vamos a meter en la interetapa. Entonces, pero en general yo pienso que, yo he visto por ejemplo compresores que ya tienen algún tiempo, los compresores de paleta, los rotativos, ya vienen con 2 rotores, por ejemplo, Sí. y 3 rotores. Entonces están aumentando las capacidades. La tecnología no se para. Y lo que hay es que estar todo el tiempo viendo a los duros de refrigeración para intentar nosotros llevar el conocimiento actualizado. Y bueno, y esperamos que haya retrofit del público, porque eso es importante, que nos digan, señores, hablen de esto, de lo otro. Nos gustaría, ¿cómo dirán los influencers? Denle like,
¿Cómo es? Suscríbanse. Eso es importante. Sí, mire, en definitiva, hay un tema el tema de eficiencia energética y no por moda. Esto tiene mucho tiempo. Recuerdo de un artículo en el ASHRAE Journal que decía la eficiencia energética es ética. O sea, es un valor que tenemos nosotros y que debemos aplicar, más que sea una moda. Y bueno, pues creo que por ahí debemos actuar. Tenemos que procurar hacer que nuestras acciones, nuestros diseños, nuestras instalaciones vayan hacia ese lado. Obviamente hay limitaciones técnicas, mecánicas que tenemos que afrontar, pero ese es un buen norte que debemos atacar. Y eso debe pasar, y no sé si comentarlo así, es la medición verdadera. O sea, nosotros vemos un catálogo y dice, tenemos una mejora de tanto. Y sale un asterisco por ahí, una letra chiquitica, y dice, bajo ciertas condiciones aplican, así como dicen las promociones. Nosotros lo vuelvo a mencionar, hemos participado en procesos de mejora de eficiencia, pero midiendo. O sea, medí evaporación, medí succión, medí la potencia, o sea, lo medí y aplico el cambio y veo si de verdad se está logrando. Porque siempre cuando vemos esas ofertas tan bondadosas de fabricantes, pues por lo general tienen un asterisco y a lo mejor las condiciones no son aplicables en latitudes intertropicales o lo estamos aplicando mal. Entonces, siempre el consejo es, vamos a aplicar lo que dice la tecnología, el intercooler que ustedes me estaban diciendo, también es una técnica que ya está muy bien documentada. Por todo eso, vamos a medir para de verdad ver si estamos logrando el cometido, que es esa mejora en el uso energético. Así es. Y bueno, también, bueno, como de cierta forma conocer que hay muchas otras tecnologías que quizá no la utilizamos en este trópico, en este clima. Por ejemplo, la inyección de vapor se usa mucho también en la bomba de calor, porque la bomba de calor de cierta forma se asemeja a un sistema de refrigeración de baja temperatura, dependiendo de dónde esté. Pero bueno, también mi recomendación, bueno, obviamente los maestros ya esto lo saben, pero también todos los que nos están viendo, que tenemos que mantenernos informados en todo aspecto. O sea, todas las tecnologías o todas las novedades de la industria del frío siempre es bueno para mejorar nuestro conocimiento y bueno, eso se presenta al final para mejorar nuestro servicio. Bueno, tal como dijo el profesor, normalmente eso es complejo, ¿no? Y eso, porque cuando uno monitorea el antes para ver qué pasó, cuando aplicamos el después, pero a veces es complejo también porque depende de la ingeniería inicial, ¿no? Porque si tú colocas un evaporador más pequeño, vas a tener un resultado, un evaporador más grande, vas a tener un resultado diferente. Si tienes un condensador que no cumpla con las características, entonces estamos partiendo de que el sistema fue diseñado de la mejor manera, operado de la mejor manera, y bueno, entonces con estos cambios sí podemos tener como con un criterio más amplio de qué podemos mejorar. Eso, porque nada más no lo hace el compresor, no es el sistema. El compresor es parte del sistema. Así es. Así es. De hecho, el ASHRAE casualmente, el buscar el proyecto, ver qué ha pasado con ese proyecto a través del tiempo y decir cómo está hoy, que es el commissioning, es un proceso muy importante que poco lo hacemos en Venezuela. O sea, vamos otra vez al origen, qué había, qué querían en ese momento, qué cosas tomaron en cuenta y vamos a ver qué modificaciones hubo en el tiempo para poder saber dónde estoy parado hoy. Porque estamos hablando de un proyecto que tenga una ingeniería de fondo, ¿no? Y que luego, a raíz de ese punto, que es un punto bueno, digámoslo así, o sea, no un punto degradado, sino un punto bueno, de ahí es que podamos proponer mejoras y medirlas. Porque en ese es el juego que estamos hoy en día. Así es. Bueno, también a nivel de mantenimiento, ese tema de las mejoras y el estudio de la mantenibilidad del sistema. Muchas veces es mejor tener el sistema y seguir manteniéndolo, pero también hay un punto donde es mejor, mira, no podemos mantener este sistema, nos sale más costoso, puede ser a nivel energético, puede ser a nivel económico, que a nivel de tecnología. hacer otro proyecto, pues de cierta forma. Sí. Como el ingeniero dice, es sumamente importante porque una de las cosas que más
hace, digamos, varía un proyecto, es el usuario, o sea, es la aplicación. Nuevamente tú dices, mira, necesito 4 toneladas de carne almacenadas en este punto, y de repente el hombre crece, ya son 5, o de repente el hombre ya mete 2. Entonces, ese tipo de cosas, la operación juega una parte importante lo que es lo que se refería el ingeniero a hacer el seguimiento a los proyectos, porque de repente la ingeniería se mantiene, pero las condiciones de uso cambian. Sí. Entonces, bueno, muy contento con todo lo que hemos discutido hoy. Tenemos un estado de acuerdo consensuado, bien interesante desde el punto de vista energético y técnico. Y bueno, muy contento de haber participado con ustedes. Bueno, por mi parte, estoy contento porque trabajar con 2 maestros de este nivel, pues me hacen sentir como que, bueno, hay que pelear, hay que estar, ¿sabes? Hay que mantener bueno, estaré contento de volver a repetir este evento y, bueno, y sabe que la apreciación de las personas que nos ven es sumamente importante para darle continuidad. O sea, queremos hablar de las cosas que a la gente le interese más. Así que bueno, queda abierto a recibir sus comentarios. Bueno, sí, realmente agradecerles pues a los doyos que nos acompañaron el día de hoy y también que este es el último episodio de esta temporada de Los Duros de la Refrigeración. Gracias a ustedes también por acompañarnos pues en toda esta etapa de aprendizaje, esta etapa de conocimiento y invitarlos de nuevo a seguirnos en la próxima temporada de Los Duros de la Refrigeración.